Muy buenas a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la guerra que se está librando por los chips de inteligencia artificial, un mundo donde las fortunas se crean y se destruyen en un parpadeo. Y justo en el centro de todo, un nombre que resuena por encima de todos, NVIDIA. Seguro que esta frase os suena, ¿verdad? Pues en la actual fiebre del oro de la IA, NVIDIA no es un minero más que busca una pepita. No, ellos son los que venden los picos y las palas, las herramientas que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, necesita para extraer ese oro digital. Y vaya si las han vendido. Vamos a hablar de cifras, porque esto es una locura. En su punto más alto, en 2024, NVIDIA controlaba un increíble 87% del mercado de aceleradores de IA. O sea, para que nos hagamos una idea, casi 9 de cada 10 de los cerebros que entrenan a las inteligencias artificiales más potentes del mundo llevaban su sello. Un dominio casi total que ha definido esta industria. Venga, vamos a meternos en faena. La historia que todos conocemos, la que se cuenta en todas partes, es clara. NVIDIA es el rey indiscutible del hardware para la IA. Un imperio, construido sobre silicio y una visión de futuro que ha sido, acertadísima. Y para entender la escala de este monstruo, ojo a esta comparación, que es que te vuela la cabeza. En su punto más alto, el valor de NVIDIA era tal que necesitaríamos todo lo que produce España en 2 años enteros solo para poder comprar la empresa. Sí, como lo oís, el PIB de España de un año no llegaría ni a la mitad. Esto no es solo un número en bolsa, ¿eh? Esto es poder puro y duro. Pero... y aquí viene el pero gordo. La historia de la tecnología está plagada de cementerios de imperios que parecían invencibles, ¿verdad? Y últimamente hemos empezado a ver algunas grietas en esa fortaleza aparentemente inexpugnable de NVIDIA. Y aquí está el dato, la clave de todo este asunto, lo que podría cambiar las reglas del juego. Fijaos bien, los modelos de IA más punteros del planeta, hablamos de Gemini de Google o Claude de Anthropic, no dependen tanto de NVIDIA como podríamos pensar. ¿Qué va? Se entrenan en las CPUs, los chips de Google y en la infraestructura de Amazon. Esto es la primera señal de un terremoto en la industria. Y lo más curioso de todo es que a NVIDIA ya le ha pasado algo muy parecido. Hay que viajar a los 90. Su tecnología de chips 3D era la mejor, muy superior a la competencia. Pero no podía correr el juego más famoso del momento, Doom, que iba en 2D. Tenían una tecnología increíble, sí, pero no el producto que el mercado de verdad demandaba en ese preciso instante. Y por poco se van a la quiebra. Estuvieron a meses de desaparecer. ¿Os suena de algo la historia? Porque el paralelismo con lo que está pasando ahora es increíble. El juego de hoy se llama Claude o se llama Gemini. Y aunque las GPUs de NVIDIA son fundamentales, claro, resulta que la IA estrella del momento no vive solo de ellas. Se ejecuta sobre la infraestructura de Google. Así que la pregunta es obligada. ¿Está la historia a punto de repetirse? Bueno, vamos a lo técnico, a los hierros, porque al final todo se reduce a esto, la potencia, la eficiencia y, claro, la pasta que cuestan estos chips que son, literalmente, los cerebros de la IA. Vale, primer asalto, potencia bruta. Y si miramos los números en frío, la cosa parece no tener discusión. El último bicho de NVIDIA, el B200, es una auténtica bestia. Es entre un 300 y un 400% superior en casi todo. Hablamos de teraflops, que básicamente es una medida de cuántas operaciones matemáticas por segundo pueden hacer. En potencia pura, NVIDIA sigue jugando en otra liga, está en una generación por delante. Pero, y es un gran pero, la potencia bruta no lo es todo en esta vida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El punto fuerte de las TPUs de Google es la eficiencia. Consumen muchísima menos energía, pero muchísimo menos. Y según se estima, cada teraflop de potencia de entrenamiento te sale más o menos a la mitad de precio que con NVIDIA. Para una empresa que está entrenando modelos gigantescos, esto es un ahorro brutal de costes. Entonces, la pregunta del millón es, si hay alternativas más baratas, más eficientes, ¿por qué narices todo el mundo sigue tirando de NVIDIA? Pues la respuesta, y esto es lo más importante, no está en el chip, está en el software. La verdadera muralla, el foso del castillo de NVIDIA se llama CUDA. A ver, ¿qué es CUDA? Pues es básicamente el lenguaje que los programadores llevan usando casi 20 años para hablar con las GPUs de NVIDIA. La compañía invirtió una millonada en esto, regalando tarjetas gráficas a universidades, creando cursos para que se convirtiera en el estándar de la industria. ¿Y qué pasó? Que les salió de maravilla. Y esto crea lo que se conoce como lock-in, una trampa de la que es muy difícil salir, porque cambiar de hardware no es como cambiar de móvil. ¿Qué va? Es como si hubieras construido toda tu casa en un país y de repente decides mudarte a otro donde se habla un idioma distinto y tienes que volver a construirla desde los cimientos. El coste de hacer ese cambio es tan alto que casi nadie lo hace. Y ese ha sido el foso defensivo de NVIDIA durante años.
Pero ¿qué pasa si alguien empieza a drenar el agua de ese foso? Pues eso es justo lo que está pasando. Están apareciendo herramientas nuevas como Triton de OpenAI o MLLR de Google, que son como traductores universales para el código de la IA. Te permiten escribir el código una sola vez y este traductor se encarga de que funcione igual de bien en un chip de NVIDIA, en uno de AMD o en una TPU de Google. De repente, esa dependencia de CUDA se empieza a romper. El hardware se convierte en una pieza intercambiable. Y todo esto nos lleva a una conclusión final muy interesante sobre el futuro. A ver, no se trata de decir que el imperio de NVIDIA se va a desmoronar mañana. No es eso. Es que el tablero de juego está cambiando, por completo. Y este es el punto clave, la idea fundamental. La revolución de la IA acaba de empezar. Estamos, como quien dice, en el primer minuto del partido. El mercado es tan absolutamente gigantesco y crece a una velocidad tan bestial que hay tarta para todos. NVIDIA no necesita tener el 100% de un mercado que se duplica cada año para seguir creciendo a un ritmo de locos. De hecho, las proyecciones de los analistas lo dejan bastante claro. Para 2026 se espera que la cuota de mercado de NVIDIA baje de ese pico del 87% a un 75%. Sí, es una bajada, claro, pero seguirá siendo, y con mucha diferencia, el trozo más grande del pastel. Y lo más importante, el pastel en sí será muchísimo, pero muchísimo más grande que ahora. Así que, para terminar, una última reflexión. El imperio de NVIDIA puede que no esté cayendo, no, pero desde luego ya no parece tan intocable. La era del dominio absoluto está dejando paso a un ecosistema mucho más variado, con más competencia. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando los gigantes compiten, quien gana de verdad no es una u otra empresa. Quien gana es la innovación. Y para el futuro de la inteligencia artificial, esa es sin duda la mejor noticia de todas.